Mi esposo esperó a tener su título de médico en la mano para dejarme por una mujer de sociedad. Me humilló frente a nuestros amigos diciendo que yo solo era una simple administrativa. Grave error. No sabía que la mujer a la que estaba despreciando es en realidad la dueña de la empresa que está a punto de contratarlo. Mi nombre es Alejandra. Tengo 35 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Pagué cada semestre de medicina de mi esposo, sacrifiqué mis propios sueños. Trabajé doble turno durante 8 años completos para que él pudiera convertirse en el médico que siempre soñó ser. Y en su cena de graduación, frente a todos nuestros amigos y familia, me pidió el divorcio. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo venía de una familia con un poder que había mantenido oculto toda mi vida. Déjenme llevarlos un año atrás cuando todo parecía perfecto en mi mundo. Vivíamos en un departamento modesto en la Ciudad de México, nada lujoso, pero era nuestro hogar. Yo trabajaba como gerente administrativa en una empresa de logística durante el día y por las noches daba clases particulares de inglés para redondear el ingreso. Marcos, mi esposo, estaba en su último año de medicina en la Universidad Nacional. Nos habíamos conocido 9 años antes, cuando yo tenía 26 y él apenas 24, en una cafetería cerca del campus donde yo solía estudiar para mis propias certificaciones. Él era guapo, carismático, con esos ojos color miel que te hacían sentir que eras la única persona en el mundo cuando te miraba. Recuerdo perfectamente el día que me propuso matrimonio. Fue hace 7 años, justo cuando él estaba por comenzar la carrera de medicina. Estábamos en el bosque de Chapultepec, sentados bajo un árbol enorme y él me tomó las manos con una seriedad que nunca le había visto antes. Me dijo que me amaba, que yo era su razón de ser, pero que tenía miedo de no poder costear la universidad, miedo de tener que abandonar su sueño de ser médico. Su familia no tenía recursos, me explicó con lágrimas en los ojos. Su padre había fallecido cuando él tenía 17 años y su madre, Leonor, trabajaba limpiando casas para mantener a flote a Marcos y a su hermano menor, Efraín. Yo lo miré a los ojos ese día y le dije algo que cambiaría el curso de mi vida. Le dije que no se preocupara, que yo lo apoyaría, que trabajaría lo necesario para que él pudiera estudiar tranquilo, que sus sueños eran mis sueños. Él lloró, me abrazó y me pidió que me casara con él. Yo dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Estaba enamorada, profundamente enamorada y creía con todo mi corazón que estábamos construyendo un futuro juntos. Lo que Marcos nunca supo, lo que nunca le conté porque me parecía innecesario y casi presuntuoso, era de donde venía realmente mi familia. Mi madre, que había fallecido cuando yo tenía 19 años, provenía de una familia de empresarios textiles muy importantes en Puebla. Mi abuelo materno, don Rodrigo Salcedo, había construido un imperio de fábricas textiles que abastecían a medio país. Cuando él murió, dejó todo en manos de mi tía Mónica Salcedo, su hija mayor. Mi madre, que siempre fue un espíritu libre y algo rebelde, decidió tomar su parte de la herencia de una manera diferente. Ella no quería participar en los negocios familiares, quería una vida tranquila, así que mi tía Mónica le entregó una suma considerable que mi madre invirtió de manera conservadora y un fideicomiso para mí, que yo solo podría tocar en una emergencia o cuando cumpliera los 35 años. Mi madre siempre me enseñó que el dinero no define a las personas, sino su trabajo y su carácter. Crecí con esa mentalidad. Estudié en escuelas públicas, me gané mis propias becas, y cuando empecé mi relación con Marcos decidí no mencionarle nada sobre el dinero de mi familia o sobre mi tía Mónica, quien ahora era una de las mujeres más ricas e influyentes del sector empresarial en México. Quería que Marcos me amara por lo que yo era, no por lo que mi familia tenía. Durante esos 8 años, mi vida se convirtió en una rutina agotadora de trabajo y sacrificio. Me despertaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno y el almuerzo que Marcos llevaría a la universidad.
Salía a mi trabajo de 8 a 6, y de 7 a 9 de la noche daba clases de inglés. Muchas veces llegaba a casa y Marcos ya estaba dormido o estudiando profundamente. Yo pagaba la renta, los servicios, el súper y, lo más importante, las colegiaturas de su universidad, que eran cada vez más caras. También ayudaba económicamente a su madre, Leonor, y a su hermano Efraín, quien siempre parecía tener problemas de dinero. Leonor era una mujer que al principio se mostraba agradecida, pero con el paso de los años, su actitud empezó a cambiar. Parecía olvidar que era mi dinero el que mantenía la casa y pagaba los estudios de su hijo. Empezó a hacer comentarios sobre cómo Marcos, al ser médico, necesitaría una esposa que estuviera a su altura social. En aquel entonces, yo solo me reía, pensando que eran las típicas inseguridades de una madre orgullosa. El último año de la carrera de Marcos fue el más difícil. Él estaba haciendo su servicio social y sus turnos eran interminables. Casi no nos veíamos. Yo estaba exhausta. Mis ojos tenían ojeras permanentes y mi ropa ya se veía desgastada porque prefería comprarle a él los mejores libros de medicina o los uniformes más caros. Es una inversión en nuestro futuro, me repetía a mí misma. Finalmente llegó el gran día, la graduación. Marcos se graduaba con honores. Habíamos organizado una cena en un restaurante elegante para celebrar. Yo había ahorrado durante meses para pagar esa cena para 20 personas, incluyendo a su familia, a algunos de sus amigos más cercanos y a sus profesores favoritos. Esa noche me sentía radiante, a pesar del cansancio. Me puse un vestido que tenía guardado desde hacía años, traté de maquillarme para ocultar el agotamiento y me senté orgullosa al lado de mi esposo. Durante la cena, hubo brindis tras brindis alabando la inteligencia y la dedicación de Marcos. Nadie, ni una sola persona, mencionó el hecho de que yo había financiado cada minuto de esa carrera. Marcos agradeció a sus profesores, a su madre, por su apoyo moral y a su hermano por ser su motivación. A mí apenas me mencionó al final con un simple y gracias a Alejandra por estar ahí. Sentí una punzada de dolor, pero la descarté, pensando que los nervios de la noche lo tenían abrumado. Cerca del final de la cena, Marcos se puso de pie una vez más. Pidió silencio a todos los presentes. Yo pensé que iba a dar un discurso final de agradecimiento, tal vez algo más personal para mí, pero lo que salió de su boca me heló la sangre. Amigos, familia, comenzó Marcos con una voz firme y clara. Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida. Me convierto en médico y pronto empezaré mi especialidad en cardiología en una de las mejores clínicas privadas del país. Pero este nuevo capítulo requiere cambios profundos. Alejandra, dijo, mirándome directamente, pero sin rastro de afecto en sus ojos, agradezco todo lo que has hecho por mí estos años, pero me he dado cuenta de que ya no estamos en la misma sintonía. Tú eres una buena mujer, pero tus metas y las mías ya no coinciden. Necesito a alguien a mi lado que entienda mi nuevo mundo, alguien que tenga otras aspiraciones. Por eso, frente a todos, quiero pedirte formalmente el divorcio. El restaurante se quedó en un silencio sepulcral. Sentí que el aire me faltaba. Las caras de los invitados pasaron de la sorpresa a una especie de indiferencia incómoda. Leonor, su madre, simplemente asintió con la cabeza, como si estuviera presenciando algo que ya sabía que iba a pasar. Efraín soltó una risita burlona. Miré a Marcos, buscando alguna señal de que fuera una broma cruel, pero su rostro era de piedra. Ya hablé con un abogado, continuó él, como si estuviera discutiendo el clima. Mañana mismo recibirás los papeles. He sacado mis cosas del departamento esta tarde mientras tú te arreglabas para venir aquí. Me mudaré a un lugar más acorde a mi nueva posición. No lloré. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi corazón, fue la venda que tenía en los ojos. La rabia, una rabia fría y pura que nunca antes había sentido, empezó a recorrer mis venas.
Me levanté lentamente. Todo el restaurante nos miraba. Marcos, dije con una voz tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Aquí y ahora, completamente. Alejandra, es hora de que cada quien siga su camino. Yo hacia arriba. ¿Y tú? Bueno, ¿tú dónde siempre has estado? Algunas personas en la mesa de sus amigos rieron por lo bajo. Me acerqué a él, tomé mi copa de vino y, en lugar de arrojársela a la cara como cualquier persona normal habría hecho, simplemente la puse sobre la mesa con suavidad. Muy bien, Marcos, que así sea, pero recuerda esto, el camino hacia arriba suele ser muy empinado para quienes no tienen cimientos sólidos. Me di la vuelta y salí del restaurante sin mirar atrás. Caminé por las calles de la ciudad durante horas, ignorando las llamadas de mis pocas amigas que estaban allí y que intentaban consolarme. Cuando finalmente llegué a mi departamento, vi que efectivamente él se había llevado todo lo de valor, la televisión que yo compré, el sistema de sonido, incluso algunos de mis libros de arte que pensó que se verían bien en su nueva casa. Me senté en el suelo de la sala vacía y miré el reloj. Eran las 11:45 de la noche. En 15 minutos, yo cumpliría 35 años. En 15 minutos, el fideicomiso de mi familia, aquel que mi madre me dejó y que mi tía Mónica había estado administrando y haciendo crecer durante más de una década, se activaría. Al sonar la medianoche, mi teléfono vibró. No era un mensaje de Marcos, ni una disculpa, era una notificación automática de mi banco y un correo electrónico de la oficina legal de mi tía Mónica. El fideicomiso había sido liberado. La cifra en la pantalla tenía tantos ceros que me mareé por un segundo. No era solo el dinero de mi madre, eran años de inversiones inteligentes realizadas por una de las mentes financieras más brillantes del país. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había tenido en una década. Lo primero que hice fue llamar a mi tía Mónica. No habíamos hablado en 3 años, principalmente porque a Marcos no le agradaba esa tía presumida, como él la llamaba sin siquiera conocerla. La realidad era que Marcos se sentía intimidado por cualquier mujer que proyectara poder. Alejandra, respondió Mónica al segundo tono. Su voz era como el acero envuelto en seda. Sabía que llamarías hoy. Feliz cumpleaños, sobrina. He seguido tu situación. Sé lo que ese hombre te hizo anoche en el restaurante. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabes? Tengo ojos en todas partes, querida, y ese restaurante pertenece a un socio mío. Me dijeron que fuiste una dama. Ahora, la pregunta es, ¿vas a llorar por ese médico de pacotilla o vas a tomar el lugar que te corresponde en la familia Salcedo? Quiero que se arrepienta, tía, no por despecho, sino por justicia. Me usó como un escalón y ahora que cree que llegó a la cima, me patea. Quiero que aprenda que el suelo es mucho más duro de lo que imagina. Esa es mi sobrina, dijo Mónica con una risa gélida. Ven a mi oficina en Polanco a las 2 de la tarde. Trae tus cosas. Mi chofer ya va para allá. Esa tarde, dejé el pequeño departamento. No me llevé mucho, solo mis documentos y lo esencial. Cuando llegué a las oficinas corporativas de Industrias Salcedo, el personal me recibió con una reverencia. Mi tía me esperaba en el último piso. Estaba impecable, con un traje sastre blanco y una mirada que podía desarmar a un ejército. Primero, lo legal, dijo lanzando una carpeta sobre su escritorio de mármol. Marcos quiere el divorcio, dáselo, pero bajo mis condiciones. Él cree que como no tienen bienes a tu nombre, tú saldrás con las manos vacías. Lo que no sabe es que, legalmente, al haber pagado su carrera, eso se considera una inversión de la sociedad conyugal en su potencial de ingresos futuro. Pero no vamos a pelear por migajas, Alejandra, vamos por todo. Durante los siguientes 6 meses, desaparecí del mapa de Marcos. Cambié mi número, me mudé a una propiedad de mi familia y comencé un entrenamiento intensivo bajo la tutela de mi tía. Aprendí sobre el negocio textil, sobre inversiones,
sobre cómo leer un contrato para encontrar la debilidad de mi oponente. Redescubrí a la Alejandra que era antes de conocer a Marcos, inteligente, audaz y con una visión para los negocios que corría por mis venas. Mientras tanto, Marcos estaba viviendo su sueño, o eso creía él. Había conseguido un puesto en la Clínica Santa Elena, el hospital privado más prestigioso de la ciudad. Se paseaba con su nuevo auto, financiado con un préstamo que obtuvo basado en su futuro salario, y salía con una joven residente llamada Fabiola, cuya familia tenía conexiones. Marcos estaba convencido de que finalmente pertenecía a la élite. Lo que él no sabía era que Industrias Salcedo acababa de adquirir el 60% de las acciones del grupo hospitalario al que pertenecía la Clínica Santa Elena. Yo era ahora, a través de una de nuestras empresas Soldín, una de las principales accionistas de su lugar de trabajo. El plan de venganza comenzó con una sutileza quirúrgica. A través de mis contactos, me aseguré de que el préstamo de Marcos fuera revisado. Resulta que, en su arrogancia, había inflado algunas cifras en su solicitud. El banco, bajo presión de sus nuevos auditores enviados por mi tía, le exigió el pago inmediato de la deuda o una renegociación con intereses asfixiantes. Pero el golpe maestro ocurrió durante la gala anual de beneficencia del hospital. Era el evento social del año para la comunidad médica. Marcos estaba allí, luciendo un smoking que probablemente aún no terminaba de pagar. Con Fabiola del brazo, se sentía el rey del mundo. Yo llegué tarde. A propósito, no entré como la esposa abnegada y cansada de un estudiante. Entré como Alejandra Salcedo, vicepresidenta de Industrias Salcedo y benefactora principal del nuevo pabellón de cardiología del hospital. Llevaba un vestido de seda negra que gritaba elegancia y poder. Mi tía Mónica caminaba a mi lado. Cuando entramos al salón, el murmullo se detuvo. Los directores del hospital corrieron a recibirnos. Señora Salcedo, qué honor. Y esta debe ser su sobrina, la licenciada Alejandra, de quien tanto nos ha hablado. Vi a Marcos desde el otro lado del salón. Su copa de champagne se detuvo a medio camino de su boca. Su rostro pasó del blanco al rojo y luego a un tono cenizo. Fabiola lo miraba confundida. Me acerqué a su mesa con la seguridad de quien es dueña del lugar. Los directivos me seguían. Buenas noches a todos, dije con una sonrisa radiante. Doctor Castillo, un gusto verlo de nuevo. Marcos tartamudeó. Alejandra, ¿qué haces aquí? Este es un evento para personas de otra sintonía. Marcos, interrumpí suavemente, usando sus propias palabras de la noche de la graduación. Tienes razón, precisamente por eso estoy aquí. Como la nueva presidenta del Consejo de Administración de este hospital, me interesa mucho conocer al personal. El director general del hospital, un hombre mayor que no aguantaba tonterías, intervino. Doctor, ¿conoce a la licenciada Salcedo? Ella es quien ha hecho posible la expansión de su departamento. Marcos no podía articular palabra. Fabiola, tratando de salvar la situación, intervino. Mucho gusto. Soy Fabiola, la prometida de Marcos. Yo la miré con una lástima genuina. Mucho gusto, Fabiola. Espero que tengas un buen plan de ahorro. La carrera de medicina es muy cara, ¿verdad, Marcos? Aunque supongo que ahora tendrás que pagar tus propias deudas, ya que el banco ha cancelado tu línea de crédito preferencial por las irregularidades en tu solicitud. El rostro de Marcos se descompuso totalmente. ¿Tú hiciste eso? Yo no hice nada, Marcos. Simplemente dejé de protegerte. Verás, durante 8 años fui tu escudo contra la realidad. Pagué tus deudas, oculté tus errores y te di la libertad de solo estudiar. Pero decidiste que yo no estaba a tu altura, así que te dejé libre para que te enfrentaras al mundo con tus propios méritos.
y parece que tus méritos no son tan impresionantes cuando no hay nadie detrás financiándolos. Los días siguientes fueron un infierno para él. La auditoría interna del hospital, motivada por la junta directiva, encontró que Marcos había estado utilizando recursos de la clínica para fines personales y que su rendimiento en las cirugías, sin la presión de tener que demostrarle nada a nadie, había bajado considerablemente. Pero lo peor para él no fue lo laboral, fue lo familiar. Leonor, su madre, vino a buscarme a mi oficina una semana después. Ya no tenía esa mirada altanera. Alejandra, hija, dijo con voz temblorosa, Marcos está en problemas. El banco va a quitarle el coche, y a mí me han pedido que desocupe la casa porque Marcos no ha pagado la renta que prometió. Por favor, ¿tú qué tienes tanto ahora? La miré desde mi escritorio. Leonor, recuerdo muy bien cómo asentiste con la cabeza cuando Marcos me pidió el divorcio en aquella cena. Recuerdo cómo dijiste que él necesitaba a alguien de su nivel. Bueno, este es su nivel actual. Yo no tengo nada que ver con sus deudas. Yo cumplí mi contrato moral con él, lo hice médico. Lo que él haga con su título y con su vida ahora es su problema. Eres una mujer fría, gritó ella mientras la seguridad la escoltaba hacia afuera. No soy fría, Leonor. Solo he aprendido a invertir en personas que valen la pena, y claramente, su familia no fue una de ellas. Marcos intentó buscarme varias veces. Me envió correos electrónicos desesperados, pidiéndome que habláramos, diciendo que se había equivocado, que el estrés de la graduación lo había vuelto loco, que aún me amaba. Yo nunca respondí. Mi abogado se encargó de todo. El divorcio fue rápido. Él intentó pedir una pensión alimenticia alegando que yo tenía más recursos, pero mi equipo legal presentó 8 años de facturas, recibos de colegiaturas y estados de cuenta que demostraban que él ya había recibido su pensión por adelantado durante toda su carrera. El juez no solo le denegó la petición, sino que lo amonestó por cínico. Meses después me enteré por antiguos conocidos que Fabiola lo había dejado en cuanto se dio cuenta de que él no era el heredero rico que ella pensaba, sino un médico con deudas hasta el cuello y un puesto pendiendo de un hilo. Marcos tuvo que dejar la clínica de lujo y aceptar un trabajo en un centro de salud en las afueras, ganando una fracción de lo que soñaba, viviendo de nuevo en un departamento pequeño, pero esta vez sin nadie que le preparara el desayuno o le pagara las cuentas. Pasó un año desde aquella noche en el hospital. Mi vida ya no se parecía en nada a la que tenía antes. Bajo la guía de mi tía Mónica, me convertí en la directora de operaciones de Industrias Salcedo. Ya no era la mujer que contaba los centavos para pagar una colegiatura ajena. Ahora tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados y movían millones de pesos. Pero lo más importante es que había recuperado mi identidad. Una tarde, mientras revisaba unos informes en mi oficina, mi secretaria me anunció que un hombre insistía en verme. No tenía cita y se negaba a dar su nombre, pero decía que era asunto de vida o muerte. Por curiosidad, y con la seguridad de tener a mi equipo de protección cerca, permití que pasara. Era Marcos, pero no el Marcos radiante y arrogante de la graduación. Estaba notablemente más delgado. Su traje barato le quedaba grande y sus manos temblaban ligeramente. Se quedó parado en la puerta, mirando la opulencia de mi oficina y luego a mí. Alejandra, dijo con una voz quebrada, estás increíble. Tengo mucho trabajo. Marcos, ve al grano, respondí sin levantarme ni ofrecerle asiento. Él se acercó al escritorio, casi tropezando. Vine a pedirte perdón. Fui un estúpido, un ciego. Me dejé llevar por la ambición y por los comentarios de mi madre. Ella me llenó la cabeza de ideas de que yo merecía algo más. Pero la verdad es que yo no era nada sin ti. Desde que te fuiste, todo se ha derrumbado. Perdí mi puesto en la clínica, mi departamento, mis amigos. Incluso Fabiola me dejó cuando vio que no tenía dinero. Lo miré fijamente, sin dejar que ninguna emoción asomara a mi rostro. ¿Viniste a pedir perdón o viniste a pedir dinero, Marcos? Él bajó la mirada,
avergonzado. Necesito una oportunidad. Sé que tú tienes el control de muchos hospitales ahora. Solo pido que me quites de la lista negra. No puedo conseguir un trabajo decente en ningún lado. Mi nombre está manchado. Por favor, Alejandra, por lo que alguna vez fuimos. Lo que alguna vez fuimos murió esa noche en el restaurante. Marcos, dije con voz gélida. Tú mismo lo dijiste, no estábamos en la misma sintonía. Y tenías razón. Yo estoy en la sintonía del trabajo duro, la lealtad y la gratitud. Tú estás en la sintonía del oportunismo. No hay ninguna lista negra oficial. Simplemente los directores de los hospitales hablan entre ellos. Nadie quiere a un médico que no tiene ética personal, porque eso significa que tarde o temprano no tendrá ética profesional. Por favor, suplicó, casi cayendo de rodillas. Mi madre está enferma. Necesita medicinas y no tenemos cómo pagarlas. Efraín se metió en problemas legales y perdimos lo poco que nos quedaba. Es curioso que menciones a tu madre, añadí. Ella siempre quiso que fueras un gran médico para que la mantuvieras en el lujo. Supongo que ahora ambos están enfrentando la realidad que construyeron. Yo ya pagué mi cuota con esa familia. Les di 8 años de mi vida y mi patrimonio. No les debo ni un solo segundo más. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Mi secretaria te acompañará a la salida. No vuelvas, Marcos. La próxima vez, la seguridad no será tan amable. Lo escuché sollozar, un sonido patético que antes me habría partido el corazón, pero que ahora solo me producía indiferencia. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí un peso final levantarse de mis hombros. No sentí alegría por su desgracia, pero sí una profunda satisfacción por la justicia. Decidí que ese sería el último capítulo de mi pasado. Esa misma semana, creé la Fundación Esperanza Salcedo, dedicada a otorgar becas completas a mujeres que, como yo, habían postergado sus estudios para apoyar a sus familias, pero con una cláusula legal que protegiera sus intereses y su futuro. Un mes después, mi tía Mónica me invitó a una cena de gala para celebrar la expansión de nuestras fábricas a nivel internacional. Allí, rodeada de gente que me respetaba por mi capacidad y no por quién era mi esposo, me di cuenta de que la mayor venganza no había sido quitarle el crédito a Marcos o verlo fracasar. La mayor venganza fue florecer. A menudo me preguntan por qué oculté mi origen durante tanto tiempo. La respuesta es simple: quería creer en el amor puro. Y aunque me equivoqué con Marcos, el proceso me enseñó de qué madera estaba hecha. Descubrí que mi fuerza no venía del apellido Salcedo, ni de las cuentas bancarias, sino de la capacidad de entregarme por completo a una causa y de la dignidad para levantarme cuando esa causa me traicionó. Hoy, cuando camino por los pasillos de Industrias Salcedo o cuando visito los hospitales que ayudamos a financiar, ya no soy la sombra de nadie. Soy Alejandra Salcedo, una mujer que pagó un precio muy alto por su libertad, pero que finalmente entendió que su valor es incalculable. Marcos se convirtió en un recuerdo lejano, una lección costosa pero necesaria. A veces, la vida tiene que quitarte todo lo que crees que amas para mostrarte lo que realmente eres capaz de lograr por ti misma. Mi historia comenzó con un sacrificio y terminó con un imperio, pero el verdadero tesoro fue encontrar la paz que solo llega cuando dejas de vivir para los sueños de alguien que no merece los tuyos. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completamente diferente de la que era hace un año. Veo a alguien que conoce su valor, que no tiene miedo de ocupar espacio, que entiende que ser poderosa no significa ser cruel, sino simplemente no permitir que otros te hagan menos de lo que eres. La historia de mi venganza no fue sobre destruir a Marcos, aunque ciertamente enfrentó consecuencias por sus acciones. Fue sobre reconstruirme a mí misma, sobre tomar el poder que siempre había sido mío, pero que había estado demasiado asustada o demasiado condicionada para reclamar. Fue sobre entender que el mejor tipo de venganza no es hacer sufrir a otros,
sino construir una vida tan increíble que tu éxito sea su mayor castigo. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tu valor no está definido por lo que otros piensan de ti, sino por lo que tú sabes que eres. A veces la mayor venganza es simplemente florecer, crecer y convertirte en la mejor versión de ti misma. Esa es una victoria que nadie puede quitarte.